Muy buenos días, nuevamente estamos aquí con ustedes para llevar un estudio más de la palabra de Dios. Me da gusto saludarlos a nombre de la Iglesia Bíblica Misionera de Tehuacán, Puebla, México. Reciban un saludo. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias, los que tienen, y los que no, les voy a leer lo que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Juan, capítulo 3. Vamos a leer unos versículos de la Biblia para nuestra enseñanza de esta mañana. Dice lo siguiente, el verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es Juan 3, del 1 al 13. En esta mañana vamos a meditar, y el título de nuestra enseñanza es El Nuevo Nacimiento. Para ayudarnos en nuestra enseñanza, hemos visto que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, después de hacer tantos milagros y tantas señales, de los religiosos de aquel tiempo había un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un religioso, un principal. Él llevaba una religión muy extrema, ya que se trataba de que él pertenecía a una secta llamada los fariseos. Los fariseos eran muy radicales, muy extremistas, separatistas. Llevaban la religión y las enseñanzas de Moisés al extremo. Pero este hombre tenía una duda, tenía una inquietud, y fue a ver a Jesús en una noche, debido a que él tenía en su corazón estas inquietudes. El Señor Jesús reconoce la necesidad de Nicodemo y se va al grano. Él no anda con enseñanzas, porque este hombre sabía mucho de la Biblia, de las Escrituras. E inmediatamente que llega a él, le dice: mira, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre ya viejo volver a nacer? ¿Qué acaso puede entrar por segunda vez y nacer de nuevo otra vez? Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, lo que yo te digo es que tienes que nacer del Espíritu, de otro nacimiento. Este nacimiento consiste en que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Así que Nicodemo se confunde y le dijo: mira, no sabes cómo se lleva a cabo esto, porque si no sabes cómo nace una persona físicamente, para aquel tiempo pues no se sabían tantas cosas de las que sabemos hoy, de cómo se forma un niño y todo eso. Pero Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede darse esto? Y el Señor le pone una ilustración y le dice: mira, cuando tú oyes el viento, sabes qué pasa, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y el Señor le dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien,
Pero la pregunta es cómo, así que lo primero que vamos a contar es cómo puede, cómo puede. Es que en el nacimiento físico, aparte de la iniciativa de Dios, existe la iniciativa de los padres en el nacimiento físico. Pero en el nacimiento espiritual es totalmente iniciativa de Dios con la colaboración de nosotros en nuestra voluntad. Así es que esto que vamos a platicar y enseñar es un milagro del poder de Dios. Vamos a ver primero que Juan nos explica en esta palabra, en Juan 4:24, dice el Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es algo físico. En la Biblia encontramos enseñanzas de que Dios tiene ojos, de que las manos de Dios y todo eso. Pero en realidad estas revelaciones es para que nosotros entendamos. Pero Dios no tiene forma física, porque dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Ruaj en el hebreo en el Antiguo Testamento y Pneuma en el griego en el Nuevo Testamento. Para la palabra espíritu también se usa la palabra viento. Así que vamos a ver, porque el Señor dice que para que una persona pueda nacer de nuevo, se necesitan dos elementos, el agua y el espíritu. Vamos a ver en Romanos 10:17, que dice lo siguiente: la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, el conducto de la fe es el oído, pero el conducto para recibir la fe es la palabra de Dios. Así que, miren, vamos a pensar en que nosotros tenemos 5 sentidos. Tenemos el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Sin embargo, aquí en la palabra de Dios nos dice que el oído, lo que oímos, se relaciona con la fe para el nuevo nacimiento. Se relaciona, lo que oímos se relaciona con nuestra creencia, se relaciona con nuestra fe. Así que para que usted pueda entender, porque de lo que se trata es esto de entender, es el conducto para que yo entienda es el oído. Aquí sí me gustaría pensar en que de los 5 sentidos que tenemos, yo tuve una experiencia cuando nació mi primera hija. Alguna vez yo estaba acostadita la niña y le hablábamos y no respondía. Y entonces yo tenía una inquietud y le pregunté al doctor, al pediatra cuando vino, le digo, oiga doctor, parece que mi hija es sordita, porque no oye lo que le estamos diciendo. Y dijo, y que brinca la niña, y me dijo, sí oye, lo que pasa es de que no entiende lo que usted le está diciendo, pero sí oye. Ah, muy bien. Y yo quiero decirles que he aprendido a lo largo de mi vida, ¿cuál creen ustedes de los 5 sentidos que se activa primero? De los 5 que tenemos. En mi experiencia personal, mi punto de vista es que lo primero que se activa de los 5 sentidos, el primero es el oído. Aunque no entiende la criatura lo que le estamos diciendo, pero oye. Ahora, otra experiencia que yo he tenido es, ¿cuál es el de los 5 sentidos, el último que se desactiva? También creo que el último de los sentidos que se desactiva es el oído. Entonces fíjense bien que el Señor Jesucristo le está enseñando a este hombre que la fe viene por lo que oímos. ¿Por qué no con lo que veo? ¿Por qué no con lo que toco? ¿Por qué no con lo que gusto? ¿Por qué no con lo que vuelo? Bueno, miren, déjenme explicarles algo. Parece que este tipo de cosas son lo que le pasó a Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás era uno de los 12 apóstoles? Y cuando el Señor resucitó, le dijeron los demás apóstoles, ¿sabes qué? Hemos visto al Señor resucitado. Y Tomás dijo, yo no lo creo. Si no pongo mi mano en su costado y mis dedos en los clavos, no lo creo. 8 días después el Señor se aparece y ahí estaba Tomás.
y le dice, Tomás, ven para acá, pon aquí tu mano y pon aquí tu dedo. Y Tomás exclama, Dios mío y Señor mío. Y Jesús le dice, porque me viste, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Nosotros no vimos, pero tenemos la palabra de Dios que da fe de lo que pasó. Así que quiero mencionarles algo para que ustedes entiendan, porque hoy muchas religiones enseñan que es importante lo que sentimos, lo que tocamos, lo que olemos a veces, lo que gustamos a veces. Sin embargo, la Biblia desde el principio enseña que nuestra fe está relacionada principalmente con lo que oímos. Déjenme decirles algo. Algunas enseñanzas que tenemos de la historia del pueblo de Israel, dice que cuando el Señor liberó al pueblo de Israel que estaba preso allá en Egipto, esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, los capítulos del 7 al 11. Ahí encontramos 10 manifestaciones del poder de Dios. ¿Quiénes vieron estas 10 manifestaciones del poder de Dios? Los que estaban en Egipto y los egipcios. Vieron todas estas manifestaciones del poder de Dios, que algún día vamos a tener la explicación de estas 10 manifestaciones de poder. Sin embargo, no solamente fue esto, les podría explicar plaga por plaga, manifestación tras manifestación, pero estos hombres vieron las manifestaciones de poder. Después, cuando salieron liberados, se encontraron siendo perseguidos por los egipcios y se encontraron con el mar. Y ahí están ellos, el mar enfrente y los egipcios pisándole los talones. Y Moisés le dice a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés le dice, pon tu vara en el mar y se va a abrir. Y el mar se abrió y pasaron. Pero luego cuando se encontraron en el desierto, dicen que había una nube que los cubría en el desierto, de las altas temperaturas del desierto que a veces llegan a los 50 grados. Dice que había una nube que les hacía sombra. Y en la noche la misma nube, pero entonces dice que les producía luz. Así que cuando el sol se metía, esa nube los protegía de las temperaturas tan bajas que a veces llegan a los 15 grados bajo cero. Y estos hombres veían la nube todos los días que los guiaban al día, veían la nube que los guiaba en la noche, vieron esas maravillas. Y fíjense que no eran un pequeño pueblo, eran más de 2 millones de gente los que tenían esta experiencia, vieron esta experiencia. Pero no solamente eso, mantener a 2 millones de personas en el desierto es algo difícil. Se necesita agua potable, alimentos y muchas cosas. Bueno, Dios les dio el pan del cielo, que ellos le pusieron el maná. ¿Qué es esto? Algo que venía todas las mañanas y les servía para alimentarse, ni tenían que trabajar. Entonces Dios estaba alimentando a su pueblo, pero necesitaban agua. Y Dios le dijo a Moisés, toca la roca y va a haber agua potable para que donde quiera que iban, el agua potable los seguía. Entonces ellos vieron muchas cosas, vieron la nube, vieron tantas cosas. ¿Y qué pasó con ellos? Cuando Dios les dijo, entren a la tierra prometida, no creyeron. ¿Cómo es posible que viendo todas estas cosas y no hayan creído? Yo tengo casi 40 años de conocer la Biblia y nunca he visto ni siquiera una pulga columpiarse. Pero sigo adelante. Otra etapa es cuando el pueblo de Israel se encontraba unos 1000 años antes de Cristo, más o menos, y aparecieron 2 profetas, el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Eliseo y el profeta Elías fueron 2 personajes que aparecieron cuando el pueblo de Israel estaba totalmente sumido en la idolatría, en la desobediencia, en la apostasía. Y Dios permite que estos 2 hombres vinieran y visitaran al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña allá en el segundo de Reyes, en el primer libro de Reyes, de los últimos capítulos, y el primer libro de Reyes, en los primeros 20 capítulos, tal vez nos enseñe la vida de estos 2 hombres. Y vemos cómo Elías hace 8 milagros y Moisés realiza 16 milagros. Así que en Primera de Reyes, del 11 al 22, ahí está la historia. Y en el segundo libro de Reyes, del 1 al 13, ahí tenemos la historia de estos personajes.
Pero la otra etapa de la nación de Israel es cuando aparece el Señor Jesucristo y empieza a realizar milagro tras milagro, milagro tras milagro. Hacía los cojos andar, levantaba enfermos, resucitaba muertos, y hizo tantos milagros, calmaba las tempestades, multiplicaba peces y panes. Oyeron al Señor Jesús hablar. ¿Y qué pasó con estos? En las 3 etapas la gente no creyó. ¿Por qué no creyó? Hay algo muy sencillo: la gente de ese tiempo no entendió, y por lo tanto, al no entender, tampoco creyó. ¿Qué impedimentos son los que la gente de aquel tiempo, qué les impedía a esa gente ver los milagros? Ver tantos milagros en estas 3 etapas que les he platicado. Estas son las mismas cosas que suceden hoy. La gente no entiende y no cree. Vio, podemos decir, pero hombre, ¿cómo voy a creer que después de tantos milagros sobrenaturales la gente no haya creído? Pues la Biblia enseña que no creyeron. ¿Qué fueron los impedimentos? ¿Por qué? Porque la vista no sirve para recibir la fe. Hoy, con esto de la pandemia, hasta hace algunos meses los estadios, los templos estaban llenos de milagreros que sanaban, que hacían a los cojos andar, que sanaban y hacían muchas cosas. Con la pandemia ahora están escondidos. ¿Por qué no se levantan estos milagreros y detienen esta pandemia? Si de veras tienen el poder para sanar. Pero yo creo que aunque alguno de las personas detuviera esto, de todas maneras no iba a creer. ¿Por qué? Porque las mismas cosas, los mismos impedimentos que tuvieron estas personas fueron los mismos impedimentos que tenemos hoy. ¿Por qué la gente del tiempo de Jesús no creyó? Porque tenían su religión. Hoy podemos decir también, bueno, la gente tiene su religión. ¿Para qué le voy a hablar de religión si usted tiene la suya? A lo mejor usted es bautista, es mormón, testigo de Jehová, católico. ¿Para qué le voy a hablar de otra religión? Yo aquí le voy a hablar de una cosa que es necesario, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces no puedes entrar al reino de los cielos. Otro de los impedimentos eran las tradiciones. La gente de aquel tiempo de Jesús, los líderes religiosos, decían que nosotros tenemos nuestras tradiciones, nosotros tenemos nuestra religión, y no creyeron en lo que el Señor Jesucristo les enseñó, y les enseñó los milagros. El fanatismo, ustedes saben que hoy los fanatismos son muy peligrosos. Existe el fanatismo religioso, donde las personas a veces pierden la vida. El fanatismo deportivo, donde también a veces la gente pierde la vida porque llevan al extremo el fanatismo. Pero también existe el fanatismo político. Hoy estamos sufriendo a veces las gentes que por el fanatismo político, fanatismo deportivo, fanatismo religioso, hasta pierden la vida. ¿Por qué la gente no creyó en lo que enseñó y lo que enseñó el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque cuando uno acepta ser seguidor de Jesucristo, se compromete. ¿Cuántas personas entendieron y le creyeron al Señor Jesucristo? La Biblia enseña que solo 12. Finalmente uno le falló y le quedaron 11. ¿Dónde estaban 8 días antes los que recibieron al Señor, que ahora todavía la historia lo registra como el Domingo de Ramos? 5 días antes, el primer día de la semana, cuando el Señor aparece en Jerusalén montado en un burrito, viene y bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, bendito, y tendían ramas y tenían... ¿Dónde estaban esos seguidores cuando el Señor fue a la cruz? Así que el sentido para que yo y usted pueda entender no es la vista, no es lo que vemos, sino lo que oímos. Y lo que oímos tiene mucha relación con lo que creemos. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de qué es el agua. Bueno, la Biblia nos enseña muchas cosas. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios en el Salmo 119, 105
nos dice que la Biblia es lámpara a mis pies, tu palabra. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 29, vemos que la voz de Dios truena, parte los árboles, detiene los mares, parte las piedras, retiene las cosas, porque la palabra de Dios tiene el poder. En 1 de Pedro 1:21 vamos a ver, porque aquí nos enseña el elemento de la palabra. Dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que aquí nos enseña que la palabra de Dios es la semilla. Aquí dice que siendo renacidos. ¿Qué quiere decir la palabra renacidos? Bueno, la palabra renacidos más o menos quiere decir como cuando nosotros decimos reencuentro. Reencuentro quiere decir que nos volvemos a encontrar. Un retoño quiere decir que algo nuevo viene cuando lo retoña una planta. Retomar quiere decir que lo que antes lo había dejado lo vuelvo a tomar. Esto es retomar. Así que cuando la Biblia nos dice que siendo renacidos es volver a nacer. ¿Por qué? Porque aquí Pedro nos dice que de nuestros padres recibimos la simiente corruptible. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra corruptible? La palabra corruptible quiere decir que está contaminada, que sirve para un tiempo, es algo manchado, algo que daña, algo que enferma, algo que muere. Esto recibimos de nuestros padres. El ADN que yo llevo es por el ADN de mi mamá y de mi papá, que pusieron en mí sus genes, y por eso yo soy parecido a mi papá, parecido a mi mamá. Así que la palabra de Dios dice aquí, siendo renacidos de simiente incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Es algo limpio, algo puro, algo que beneficia, algo que dura mucho, algo que está exento de enfermedades, algo que vive eternamente. Es algo espiritual que recibimos de Dios, es el ADN espiritual. Y aquí vamos a contestar la siguiente pregunta. Ese es el cómo. Aquí vamos a decir el cuándo se da esto. Bueno, entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Aquí dice que es la simiente. La simiente. Somos nacidos de simiente incorruptible. Esa simiente es el elemento con el cual Dios le da vida a una persona. Si vemos que el Señor nos enseña en su palabra que Dios es espíritu, allá en Juan capítulo 4, entonces entendemos que si yo soy un hijo de Dios, no soy un hijo físico de Él, porque yo ya lo soy de mi papá y de mi mamá. Entonces Dios dice que los hijos de Dios deben de ser hijos espirituales. Entonces la palabra semilla aquí es simiente, descendencia. Aquí lo que nos enseña el apóstol Pedro es que la palabra de Dios es el germen de la vida con el cual Dios hace que una persona nazca espiritualmente. ¿Y cuál es la forma? Bueno, la forma es que yo oigo la palabra de Dios con el oído, le doy causa a mi entendimiento, a mi corazón, y entra el germen de la vida que Dios tiene a través de su palabra, y entonces yo nazco. Miren, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo realizaba Cristo sus milagros? Dice que Él multiplicaba peces, multiplicaba panes, sanaba enfermos por la palabra, echaba fuera demonios por la palabra. Así que la palabra del Señor Jesús es la que tenemos registrada en las Sagradas Escrituras. Y esa palabra todavía está vigente. Por eso Jesús dice, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. ¿Qué es el germen de la vida para nosotros? Cuando nosotros recibimos la palabra. Así que yo quiero enseñarles en la palabra de Dios algo que nos va a ayudar a ampliar más esta enseñanza. Fíjense lo que dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente, 1:12. Mas a todos los que
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que para que una persona nazca de nuevo, no se basa en sentimientos, porque no está relacionada con el tacto, no se basa en algo. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo cuando nací de nuevo sentí que una carga se me cayó. Bueno, está bien, pero eso no quiere decir mucho. Lo importante es que tú recibiste la palabra de Dios y el conducto para que la palabra de Dios entrara es el oído. Y cuando tú haces tuya la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dice que naces de nuevo. Esto es lo importante. Pero aquí en la palabra de Dios vamos a ver otro pasaje que está en Santiago. En Santiago, dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Y otra vez dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que, amados, personas que están escuchando este mensaje, la palabra de Dios es el germen de la vida espiritual de Dios. Por eso mucha gente se acerca a la palabra de Dios para criticarla, para despreciarla. Curiosamente, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. La Biblia es el libro que se ha traducido a más idiomas, a más dialectos que hay en el mundo. Tristemente es el menos leído. Así que, 1 de Juan, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, amados, para todos aquellos que ya tuvimos la experiencia de haber nacido de nuevo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué privilegio para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Como dije antes, el conducto para que la palabra de Dios entre a tu corazón es el oído. Tú recibes y tú decides. Y cuando tú recibes y tú decides, te vuelves un hijo espiritual. Yo te reto a lo siguiente, para que tú tengas esta experiencia. Cuando tú recibes la palabra de Dios y la haces tuya, Dios quiere que seas un hijo de Él, una hija de ella. Este mensaje no solamente es para niños, es para jóvenes, es para personas adultas, mujeres, que en este momento no saben quiénes somos. Bueno, como digo, tú puedes decir, yo tengo mi religión. Yo no te vengo a hablar de una religión, te vengo a hablar de un nuevo nacimiento, para que tú recibas la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez tú tienes un enfermo en tu casa, o conoces uno. Te voy a decir para que tú veas una experiencia junto con él. Ve, si esta persona está enferma, imposibilitada, ve y lee con él la Biblia. Ahora tú nos puedes decir, ¿y a dónde leo? Casi todas las personas tienen una Biblia en su casa, pero si no la tuvieras, la puedes bajar del internet. Y esta es la palabra de Dios. Mira, si vas al Antiguo Testamento, te recomiendo que leas el Salmo 51, que leas el Salmo 23, para que leas el Salmo 27 en el Antiguo Testamento. Y si tú tienes en el Nuevo Testamento, ve el efecto que va a tener en la persona que tú le leas la Biblia. A veces las personas dicen, yo quisiera hablarle a las personas de Cristo. Bueno, usa la palabra de Dios. Quiero compartir la palabra de Dios. Ve y lee con las personas que les quieres compartir de la palabra de Dios. Date esta experiencia. Arrodíllate ahí donde estás y lee la palabra de Dios. Reconoce tu necesidad delante de Dios y recibe la palabra de Dios. Yo quiero en este momento, antes de terminar, tener una oración contigo. Ahí desde tu lugar puedes decirle lo siguiente: Señor Jesús, yo me acerco a ti porque tengo necesidad de este nacimiento. Yo no sé cómo se da, pero tú lo vas a hacer.
quiero en esta tarde, en esta mañana, en este momento, en este lugar, quiero que tú me hagas un hijo tuyo. Yo quiero recibir tu palabra en mi corazón. La palabra de Dios dice que no solamente nos hace nacer de nuevo, sino que de aquí en adelante tú desearás leerla y alimentarte con ella. Pídele al Señor en esta tarde, en esta noche, en este día, que el Señor sea contigo. Pídeselo de todo corazón y que Dios te bendiga.
predicaciones, alabanza. Síganos porque tenemos muchas más ideas para seguir fortaleciendo a la iglesia, a los jóvenes, a toda la congregación. Les invitamos, hermanos, que sigan orando con nosotros por este proyecto que estamos llevando. Muchas gracias a nuestro hermano Sadik, nuestro hermano pastor Ezequiel Vázquez, que nos está invitando a hacer todo esto. Queremos apoyarlos y queremos seguir fortaleciendo este ministerio porque es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden también, hermanos, que por favor inviten a alguien más a conocer esta página, inviten a sus vecinos. Ya ahora es tan fácil con la tecnología, nada más le tienes que pasar el link y ya solamente lo pueden ver. Quizás sea la manera en que puedan conocer y acercarse a nuestro Señor Jesucristo y encontrar salvación. Hermanos, muchísimas gracias. Les pedimos que sigan orando también por la situación que estamos pasando a través del mundo, a través de nuestro país, que no empeore. Que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor nos siga bendiciendo y que no nos abandone. Amén, hermanos, y feliz inicio de semana.